el día de ayer entre el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y los tenedores de deuda de Venezuela. Eso como estrategia de nuestro gobierno para vencer el cerco brutal a la que ha sido sometida la economía venezolana, la guerra económica brutal que tiene su expresión financiera en el cerco por parte del Departamento del Tesoro, de la Oficina de Activos Extranjeros llamada OFAC del gobierno de la administración de Donald Trump, y los aliados que en Venezuela se han arrodillado frente a centros financieros internacionales rogándoles que se acerque a Venezuela, rogando que se encarezca la deuda externa de Venezuela, tratando de que Venezuela, que es de los mejores pagadores, de los más solventes pagadores del mundo entero a todo lo largo de su historia, pueda acceder a mecanismos de financiamiento como ocurre con casi todos los países del mundo. Frente a esa intención de ahogar financieramente la economía venezolana, el presidente Nicolás Maduro diseñó una estrategia para refinanciar la deuda externa de Venezuela y, en consecuencia, dejar con los crespos hechos a estos genuflexos de la derecha venezolana que se dirigieron a los centros en la Unión Europea, a los centros financieros internacionales, rogando para que se agrediera la economía de Venezuela. Pues bien, no ocurrió. Asistieron la gran mayoría de los tenedores de bonos y de manera coordinada hemos superado esa complejidad porque ayer se inició el refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela. De manera coordinada, de manera clara y de manera amplia estamos venciendo el cerco que intentó la administración Trump, el señor Julio Borges y otros representantes de la derecha en Venezuela. Tanto es así, tanto es el aval pagador de Venezuela que solamente la semana pasada, por concepto de intereses de deuda de Petróleos de Venezuela, cancelamos más de 2.000 millones de dólares. Y hoy se ha iniciado el pago de los intereses del servicio de la deuda externa de Venezuela. Así que aquellos que pensaban que iban a lograr por la vía de las calificadoras de riesgo, que jamás han logrado prever ninguna de las debacles financieras que han ocurrido en la Bolsa de Nueva York o en la Bolsa de Tokio o en Europa, pero que sí sirven para agredir a buenos pagadores, como es el caso de Venezuela, no lo lograron. No lo logró la OFAC, no lo logró el Departamento del Tesoro de la administración Trump, no lo logró Ricardo Hausmann, no lo logró Julio Borges. Hemos iniciado de manera franca, clara y correcta el refinanciamiento de nuestra deuda externa. Hoy iniciamos el pago de los intereses de la deuda externa de Venezuela. La semana pasada PDVSA pagó los intereses de la deuda de PDVSA. Y todo esto sin dejar de proteger al pueblo de Venezuela. El presidente Maduro le ha dicho al pueblo de Venezuela: no los voy a dejar solos. Y hemos procedido hoy a discutir el despliegue de todo el plan navideño que el presidente Maduro diseñó y que ya está en plena evolución, en pleno desarrollo. Mañana, el despliegue en todo el territorio nacional de los perniles que fueron adquiridos por el gobierno bolivariano para que no se quede una sola familia de Venezuela, por la vía de los clubs navideños o por la vía de la adquisición en el comercio llamado así formal, de los perniles para que todo el pueblo de Venezuela pueda tener en su casa, en su mesa, el día de la Navidad, la cena navideña, que es una tradición que compartimos todas las familias de Venezuela. Muy importante informarles que en el Consejo de Ministros del día de hoy se han aprobado 11.596.396.902.200 bolívares para el pago de los 2 meses adicionales de aguinaldo de toda la administración pública y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es la primera vez en la historia de Venezuela que los trabajadores de la administración pública van a recibir 4 meses de aguinaldo
correspondiente a la bonificación de fin de año, que es una tradición, pero la tradición señala, y la legislatura señala que son 3 meses de aguinaldo. En razón de la guerra económica a la que han intentado sumir al pueblo de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro lo protege en esta oportunidad aprobando 4 meses de aguinaldo. Ya pagamos la primera quincena de noviembre 2 meses y se acaban de aprobar en Consejo de Ministros los recursos para que a partir del 1 de diciembre se paguen los 2 meses adicionales. Así como el tercer mes de aguinaldo para nuestras pensionadas y pensionados, para nuestras abuelas y nuestros abuelos, y el bono de guerra que aprobó el presidente Nicolás Maduro para las pensionadas y los pensionados. Así que debe estar tranquilo, puede estar tranquilo el pueblo de Venezuela. Hoy en Consejo de Ministros se han aprobado los recursos para el segundo mes adicional, los 2 meses adicionales para llegar a 4 meses de aguinaldo a todos los trabajadores de la administración pública y el tercer mes de aguinaldo más el bono de guerra a nuestras trabajadoras y a nuestros trabajadores. Una buena noticia también para nuestras policías y nuestros policías de las policías estadales y las policías municipales. El gobierno del presidente Nicolás Maduro acaba de aprobar en Consejo de Ministros 45.539.560.100 bolívares para atender los incrementos salariales de las policías estadales y las policías municipales. Con respecto a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras mujeres, queremos informar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha incrementado en 15.419 millones de bolívares, un incremento del 50% en el presupuesto del Banco de Desarrollo de la Mujer, conocido como Banmujer, para que más hermanas, hermanos, más hermanas y más madres puedan recibir créditos y ya se han dispuesto estos recursos para aprobar 15.000 nuevos créditos a mujeres para emprendimientos que puedan coadyuvar en la atención de las economías domésticas, de la economía de las casas de todas nuestras familias. Estamos refinanciando la deuda externa. Somos buenos pagadores, a pesar de lo que diga Ricardo Hausmann, las calificadoras de riesgo, Julio Borges, la OFAC, el Departamento del Tesoro, la Unión Europea y Donald Trump. Nos tienen sin cuidado. Vamos a pagar en común acuerdo con los tenedores de los bonos, pero no vamos a atender nuestros compromisos de deuda externa maltratando y agrediendo al pueblo de Venezuela como siempre ocurrió en los años tenebrosos de la década del 80 y la década del 90 del siglo XX. Vamos a atender nuestras obligaciones protegiendo al pueblo de Venezuela de la guerra económica. 4 meses de aguinaldo para nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores, 3 meses de aguinaldo para las pensionadas y los pensionados, el bono de guerra para las pensionadas y los pensionados, el bono navideño, del cual ya se han enviado más de 3 millones de mensajes de texto a cada uno de los beneficiarios para que pueda proceder a darse el pago correspondiente. Vamos a continuar con estas sorpresas que en este plan navideño tiene diseñado el presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano.